podemos ir comenzando. Nuevamente, Marco Mora, muchas gracias por estar aquí presente y aceptar nuestra invitación para estar en esta jornada de Ciencia y Tecnología. Voy a presentar al doctor Marco Mora. Él es ingeniero en electrónica y magíster en ingeniería eléctrica de la Universidad de Concepción de Chile. Es doctor en ciencias de la computación del Instituto Nacional Politécnico de Toulouse. Actualmente es profesor del Departamento de las Ciencias de la Computación e Industria. Es director del Laboratorio de Investigaciones Tecnológicas en Reconocimiento de Patrones de la Universidad Católica de Maule, Chile. Es presidente de la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones para el periodo 2021-2024. Sus intereses de investigación son el procesamiento de imágenes digitales, redes neuronales, biometría y aplicaciones industriales del reconocimiento de patrones. En el día de hoy nos disertará acerca de la clasificación de millones de huellas dactilares mediante redes neuronales de aprendizaje extremo. Así que cuando quieras, Marco, te escuchamos. Bien, muy buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer, ¿cierto?, la gentil invitación que me hace este evento para poder transmitir ciertas ideas que tienen que ver con un proyecto de investigación que estoy realizando en Chile, que está financiado por el gobierno de Chile. Bien, la charla se llama Clasificación de huellas digitales mediante redes neuronales de aprendizaje extremo. Mi nombre es Marco Mora y yo trabajo en el Laboratorio de Investigaciones Tecnológicas en Reconocimiento de Patrones de la Universidad Católica del Maule. Bueno, la verdad es que en nuestro laboratorio hemos desarrollado bastantes proyectos y con mucha, digamos, suerte, ¿cierto?, que han sido seleccionados para ser financiados en concursos nacionales. Entonces, quisiera mostrarles esta slide porque existe un proyecto antecesor al proyecto que yo estoy desarrollando en este momento y cual voy a mostrar algunos resultados científicos. Es un proyecto que tiene que ver con biometría, que también tiene que ver con la biometría de la huella dactilar, que se llama identificación masiva de personas usando la huella digital. Bueno, este es un proyecto financiado por el gobierno de Chile y cuyo director fue el doctor Ricardo Barriento, ¿ya? Y el objetivo era desarrollar un dispositivo que permitiera, de manera standalone, por ejemplo, estando en la calle, identificar en tiempo real a, a cualquier persona, ¿cierto?, dentro de una base de datos de 18 millones de personas, pensando, ¿cierto?, de que en Chile los habitantes están cerca de las 18 millones de personas. Entonces, este proyecto, digamos, nos permitió comenzar, ¿cierto?, a desarrollar tecnología que permite hacer clasificación y regresión, en el fondo, ¿cierto?, clasificación y regresión de millones de datos, ¿ya? Y bueno, podríamos hacer clasificación y regresión de millones de datos de cualquier tipo de datos. Entonces, en este momento... Discúlpanos, Marco, no estás compartiendo pantalla. sí, qué raro, porque... A ver, un segundo. Sí, estoy compartiendo la pantalla, ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí estoy compartiendo pantalla. ¿La veo, Ahí no? sí, ahí sí. Claro. Bueno, entonces, disculpen, la verdad no me había dado cuenta. Ahí está. ¿Está compartiendo la pantalla? Sí, 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 ahora sí. Ya, perfecto. Muchas gracias por advertirme. Bueno, entonces estoy en este momento desarrollando un proyecto financiado por el gobierno de Chile. Yo voy a explicar, digamos, un poco lo que estamos haciendo en este proyecto, porque justamente la invitación que me hicieron fue a hablar, digamos, un poco de este proyecto de investigación. Este proyecto se llama Very Large Fingerprint Classification Based on a Fast and Distributed Stream Learning Machine. Bueno, también es un proyecto financiado por el gobierno de Chile, y en realidad lo que aborda, ¿cierto?, es una parte específica, digamos, del problema de
identificación de personas en función de la huella dactilar, del problema de identificación masiva, que es la clasificación de huellas, ¿ya? Entonces, en ese contexto, bueno, y este problema propiamente tal, los estamos abordando con un tipo, digamos, de redes neuronales que son bastante nuevas, que se llaman las redes de aprendizaje extremo. ¿Mm? Estas son redes que se acomodan bastante, digamos, a este tipo de problemas cuando tenemos una gran cantidad de datos. Bueno, entonces el plan de la presentación, primero, ¿cierto? Voy a explicar un poco el problema de clasificación de huellas digitales, después una introducción a la introducción, digamos, de las redes neuronales de aprendizaje extremo, porque la verdad es que solamente voy a explicar el modelo más simple y algunos resultados que tenemos con ese modelo. Después vamos a ver un poco, ¿cierto?, el proyecto que estoy realizando, cual soy director en este momento, y algunos resultados científicos, y también la investigación en curso, que puede ser muy interesante, ¿cierto?, como para poder establecer lazos de colaboración que pueden ser bilateralmente fructíferos. Bien, veamos el problema, digamos, de la clasificación de las huellas digitales. Está inserto, ¿cierto?, en lo que podemos llamar, ¿cierto?, la biometría, ¿no? ¿Cierto? La biometría. Bueno, la verdad es que las técnicas biométricas no son nuevas. Podemos decir, ¿cierto?, que estas datan, ¿cierto?, del siglo XIX, ¿no? Y tenemos investigadores como Alphonse Bertillon, en 1897, donde comenzaron a desarrollar, ¿cierto?, los primeros sistemas biométricos, y evidentemente, ¿cierto?, estos sistemas biométricos, son los que estamos mostrando acá, tienen que ver, ¿cierto?, con la medición, ¿cierto?, del cuerpo, ¿ya? Es decir, se medía el ancho de la cabeza, los brazos, etc., ¿cierto? Y evidentemente podemos decir, ¿cierto?, que esta técnica biométrica, que fue pionera en su tiempo, tiene bastantes dificultades. Por ejemplo, ¿cierto?, cuando la morfología del cuerpo cambia, cuando las dimensiones del cuerpo cambian, ya no es posible ser asociada a una persona en general. Entonces, desde 1891, el investigador Francis Galton propone, ¿cierto?, las huellas de los dedos, la forma que tienen la huella de los dedos para poder hacer identificación de personas, ¿no? Entonces, digamos, todas estas ideas, digamos, de, de identificar personas, ¿cierto?, adiante de la huella digital, son bastante antiguas. Y bueno, a partir de esto, ¿cierto?, se fueron desarrollando otras técnicas biométricas que hoy nosotros conocemos, ¿cierto? Bueno, agradezco en esta slide a la doctora Verónica Huguín de la Universidad Nacional de La Matanza, con la cual, ¿cierto?, hemos tenido la oportunidad, digamos, de trabajar en algunas ideas en conjunto. Bien, un dato curioso, que el primer sistema de reconocimiento, ¿cierto?, de personas basado en la huella, el primer sistema práctico, ¿cierto?, que reconoce personas mediante la huella, lo hizo un argentino. ¿Ah? Eso es interesante. En realidad lo hizo un inmigrante croata que se llama Juan Vucetich Kovacevic, conocido en Argentina como Juan Vucetich, ¿cierto? Y Vucetich, ¿cierto?, en su trabajo, digamos, de policía, desarrolló y propuso por primera vez en práctica un sistema eficaz para la identificación de personas por sus huellas dactilares, digamos. Y bueno, esto lo publicó, digamos, en un documento científico que se llama Dactiloscopía comparada, el nuevo sistema argentino, y lo publicó en el segundo Congreso Médico Latinoamericano de Buenos Aires, que se hizo en Buenos Aires entre el 3 y el 10 de abril de 1904. ¿Ah? Bueno, este documento es muy interesante, y afortunadamente está disponible, digamos, en Internet, y lo interesante de esto, ¿cierto?, que Vucetich, ¿cierto?, logra implementar en la práctica, ¿cierto?, un sistema, ¿cierto?, de reconocimiento de personas mediante la huella digital. Bien, introduciéndonos un poco, ¿cierto?, al problema de clasificación de huellas digitales, lo que sucede, ¿cierto?, es que
la forma que tienen los relieves de las huellas digitales es característica, digamos, de las personas. En la literatura existen, a lo menos, digo a lo menos porque podríamos intentar encontrar otra cantidad de clases, existen a lo menos 5 clases que están ya bien documentadas, ¿cierto? Estas clases que están acá, ¿cierto? La clase Arch, la clase Left Loop, la clase Right Loop, la clase Tenton Arch y la clase Word. Bueno, todas estas clases, ¿cierto? En el fondo se diferencian en la forma que tienen los relieves de la huella, ¿cierto? Dactilar. Entonces, el problema de clasificación de huellas se ha abordado en general, ¿cierto? A través de clasificación supervisada, ¿ya? También es un problema bastante interesante de abordar, porque es un problema, digamos, naturalmente de datos desbalanceados, en el sentido, ¿cierto?, de que estas clases que están acá no se encuentran presentes en la misma proporción. Entonces tenemos clases como la Arch, ¿cierto?, como la Tented y como la Tented, ¿cierto?, dos clases que están alrededor del 3% presentes, de manera normal, digamos. Y las otras están cerca del 30%. Entonces, si nosotros quisiéramos, en realidad, desarrollar un clasificador supervisado, tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, esta característica. Además, es un problema de datos ruidosos, porque dependiendo, digamos, de la tecnología de adquisición del dactilograma, entonces vamos a tener interrupción de ruido. Por lo tanto, evidentemente, ¿cierto?, hay que tomar ciertas precauciones en ese sentido. Es decir, la huella, ¿cierto?, en ciertos casos tiene que ser tratada previamente antes de que, ¿cierto?, poder encontrar las características o hacer un procesamiento cualquiera, ya sea en entrenamiento, ¿cierto?, en clasificación, y que tenga un buen resultado. Si nosotros queremos hacer, digamos, entrenar, ¿cierto?, clasificadores con millones de datos, entonces ya estamos hablando, ¿cierto?, que este problema se convierte inmediatamente en un problema de Big Data, ¿cierto?, o de tratamiento de grandes volúmenes de datos. También es un problema multidisciplinar, porque en realidad acá confluyen muchas disciplinas. Confluye naturalmente, ¿cierto?, la disciplina de la biometría, pero también la matemática aplicada, porque en el fondo todos los algoritmos, ¿cierto?, que se utilizan son en matemática aplicada, la computación, particularmente, ¿cierto?, la computación de alto desempeño, que es la que permite, ¿cierto?, la computación paralela, que es la que permite efectivamente, ¿cierto?, lograr que los algoritmos puedan procesar millones de datos. Y también, evidentemente, ¿cierto?, es un problema que tiene implicancias éticas, porque estamos hablando, ¿cierto?, de reconocer personas con huellas dactilares. En la práctica, ¿cierto?, en ese sentido, ¿cierto?, un clasificador de huellas que ya está entrenado, se le ingresa una huella digital y este, ¿cierto?, clasificador, ¿cierto?, entrega un 1, un 0 en cada una de estas clases, ¿ya? Eso es. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante en el fondo, ¿cierto?, el agrupamiento o la clasificación de las huellas en el problema, digamos, de identificación de personas mediante la huella dactilar? Bueno, lo que pasa, ¿cierto?, es que al nosotros poder clasificar una huella, podemos entonces agrupar esas huellas, todas las huellas que tienen la misma clase, en el mismo lugar. Y por lo tanto, si nosotros tuviésemos que realizar una búsqueda, ¿cierto?, de una persona o de la huella digital de una persona, inmediatamente al clasificarla, la dirigimos, ¿cierto?, al grupo, digamos, de huellas que tiene esa misma clase. Y por lo tanto, ¿cierto?, podríamos reducir drásticamente el tiempo, digamos, que se realiza propiamente tal la operación de identificación en base, ¿cierto?, a una comparación uno a uno de la huella. De la huella propiamente, la huella completa o del descriptor que estemos utilizando para poder representar la huella digital. Entonces, finalmente, ¿cierto?, nos permite, digamos, ¿cierto?, desarrollar sistemas en tiempo real
y además, ¿cierto?, adaptarse al tema, digamos, ¿cierto?, de procesar grandes volúmenes de datos o ¿cierto?, repositorios, ¿cierto?, que tengan millones de datos. Bien, para explicar el por qué estamos utilizando, ¿cierto?, en este proyecto la red de aprendizaje extremo, ¿cierto?, voy a hacer una pequeña introducción, ¿cierto?, a esta red, y vamos a partir, ¿cierto?, por un algoritmo de, digamos, de optimización que se llama el descenso del gradiente, ¿no? Este es un algoritmo que se estudia, digamos, generalmente en las universidades, ¿cierto? Y es el algoritmo de optimización no lineal sin restricciones más clásicos, ¿no? Es por donde nosotros empezamos, vamos a decir, a estudiar la optimización. Y este algoritmo fundamentalmente dice que si nosotros quisiéramos encontrar un mínimo de una superficie, ¿cierto? O de una hipersuperficie, entonces el camino es iterativo. Si nosotros partimos de un punto cualquiera, el próximo punto va a ser el punto actual menos una constante, ¿cierto?, alfa por el gradiente de la función o la función de costo, digamos, que nosotros queremos minimizar, ¿ya? Entonces eso es en base, digamos, en base a la observación de que el gradiente es un vector que evaluado en un punto entrega la dirección de máximo ascenso de una superficie. Por lo tanto, menos el gradiente inmediatamente entrega la dirección de máximo ascenso en ese punto, en una superficie. Entonces, este algoritmo, ¿cierto?, siguiendo iterativamente, este algoritmo nos permite siempre descender en un valle, ¿ya? Entonces, es un algoritmo muy antiguo, como les digo, ¿cierto? Se utiliza ampliamente, ¿cierto?, incluso en los clasificadores, ¿cierto?, y regresores actuales, como las redes neuronales, ¿cierto?, de aprendizaje, las redes neuronales convolucionales, digamos. Bueno, en realidad, casi todas las redes neuronales tienen su versión en función, ¿cierto?, si no del descenso de gradiente, de una modificación de esta idea, ¿no?, del descenso del gradiente. Bueno, entonces, las redes, o una, digamos, de las redes más conocidas, ¿cierto?, y que ha permitido, digamos, resolver una gran cantidad de problemas, es el perceptrón multicapa, ¿no? Aproximadamente, ¿cierto?, tuvo su apogeo, ¿cierto?, en la utilización, en la resolución, ¿cierto?, de problemas de clasificación y regresión en los años 80 y 90, ¿no? Muchos trabajos, digamos, científicos, ¿cierto?, utilizaban esta red neuronal. Bueno, y básicamente tiene tanto éxito, ¿cierto?, porque se demostró que el perceptrón multicapa es una red neuronal que es un asociador universal de función. Es decir, en el fondo, que nosotros podemos, en el conjunto de entrenamiento, llegar a un error muy pequeño o tan pequeño como nosotros lo deseemos, ¿ya? Entonces, fundamentalmente, digamos, cuando se propone una nueva red neuronal o un nuevo algoritmo de entrenamiento, lo que queremos, ¿cierto?, en el fondo es demostrar de alguna manera, matemáticamente, ¿cierto?, de que eso es un asociador universal de funciones. Bueno, el entrenamiento de este perceptrón multicapa, ¿cierto?, es en realidad un problema de optimización que se resuelve en función del descenso del gradiente. Entonces, el algoritmo de retropropagación, que es el algoritmo que nosotros conocemos de entrenamiento del perceptrón multicapa, es la aplicación del descenso del gradiente para minimizar un error de la red, ¿cierto? La función de costo es el error cuadrático medio de la red, el algoritmo de optimización es el descenso del gradiente, y el punto inicial, entonces, se considera, ¿cierto?, como un punto aleatorio. Entonces nos encontramos en el fondo, ¿cierto?, de que el algoritmo de entrenamiento del perceptrón multicapa es efectivamente un problema de optimización, lo cual, ¿cierto?, generó toda una línea, digamos, en realidad generó todo el desarrollo en la práctica, ¿cierto?, de las redes neuronales, digamos, actuales, ¿sí?, a través de esta visión, de la visión, ¿cierto?, de que el entrenamiento de las redes neuronales son un problema, digamos, de optimización. Bueno, los problemas del perceptrón multicapa, ¿cierto?, es que el entrenamiento es un proceso de optimización y en una búsqueda de base a un criterio, esto lleva tiempo. Es decir, la estabilidad, digamos, del proceso, ¿cierto?, para llegar a los parámetros que permitan, ¿cierto?, encontrar el mínimo, ¿cierto?, lleva tiempo, ¿ah? Por lo tanto, ¿cierto?, eso es un proceso iterativo. No es una fórmula, digamos, no hay una solución analítica, sino que es un proceso iterativo.
El descenso del gradiente es lento, propiamente tal. Es el algoritmo más lento. En la literatura de optimización, ¿cierto? Se han propuesto algoritmos bastante mejores, ¿cierto? Y por lo tanto deben ser incorporados, digamos, al entrenamiento, digamos, de las redes neuronales. El descenso del gradiente cae en mínimos locales, evidentemente, ¿cierto? Porque el criterio, ¿cierto? Propiamente tal, lo único que me dice, ¿cierto? Es que menos el gradiente desciende. Ah, pero yo podría descender en un valle que no es profundo. Entonces, por lo tanto, cae en mínimos locales. Y además se requiere generalmente para resolver un problema de reconocimiento de patrones y obtener información objetiva, ¿cierto? De las características de la asociación o de la posibilidad, digamos, de asociar características a un fenómeno propiamente tal, se requieren de algoritmos, más bien de esquemas de validación cruzada, de esquemas de validación cruzada. Bueno, estos son los problemas, ¿cierto?, del MLP, son problemas bastante conocidos, ¿cierto? Y las soluciones también lo son, ¿cierto? Hay una solución sí que nos interesa, ¿cierto?, que da origen a las redes de aprendizaje extremo. Primera solución, ¿cierto?, es usar algoritmos de descenso más rápido, ¿ya? Segundo, usar algoritmos de búsqueda heurística, por ejemplo, para poder tener una búsqueda mucho más inteligente y evitar los mínimos locales. También está usar la computación paralela, ¿cierto? Que nos permite acelerar fundamentalmente el tiempo. Y por último, la última idea para dar una solución, que no sé cómo hacer con este asunto para que no me moleste, ahí lo voy a poner ahí, ¿cierto? Que es no optimizar todos los pesos. Es decir, sí, los pesos de la red neuronal o los coeficientes, digamos, de la transformación no lineal eh, se encuentran en función de un proceso de optimización. La idea entonces es no optimizar todos los pesos, es decir, no hacer tantas búsquedas, ¿ya? Y por lo tanto, eso permitiría, ¿cierto?, reducir el tiempo, prácticamente. Bueno, para hacer eso, entonces se propone no optimizar todos los pesos y asignar los pesos de manera aleatoria. Bueno, esta es la idea fundamental que propone las redes de aprendizaje extremo. Estas redes de aprendizaje extremo, que se llaman Extreme Learning Machine, no son nuevas redes neuronales, porque en el fondo es un algoritmo de entrenamiento para, en la práctica, ¿cierto?, para redes neuronales feed-forward, como el MLP, ¿cierto? Es un algoritmo, ¿cierto?, que se ha mostrado, ¿cierto?, en base a experimentaciones con diversas bases de datos, ¿cierto?, que tiene la misma capacidad de ajuste que clasificadores o regresores, ¿cierto?, como el SVM o MLP, ¿ah?, que son clasificadores usados intensamente, ¿cierto?, en reconocimiento de patrones, pero que tiene una característica, ¿cierto?, que es mucho más rápido, ¿ya? Es un algoritmo mucho más rápido. En algunos casos, ¿cierto?, podría resultar a más de 100 veces más rápido eh, eh, que estos algoritmos que están acá, que estos clasificadores que están acá. Y bueno, el artículo, digamos, pionero, ¿cierto?, de la red de neuronales de aprendizaje extremo, ¿cierto?, fue publicado, ¿cierto?, en Extreme Learning Machine Theory and Application, en una revista, ¿cierto?, la Neurocomputing en el año 2006. ¿Ya? Esta es la referencia, vamos a decir, original, digamos, de las redes neuronales que ustedes podrían, ¿cierto?, leer con detalle, ¿cierto? La verdad es que está muy bien explicada. Bueno, en este artículo que está acá, en el fondo lo que se hace, ¿cierto?, es probar que las redes neuronales o que el MLP o la red neuronal feedforward entrenado con este algoritmo son un aproximador universal de funciones. Eso es lo que se hace. Y además, ¿cierto?, muestra bastante, digamos, comparaciones con diversas bases de datos, ¿cierto?, etcétera, y compara también con SVM y con MLP. Bueno, así que invitados, digamos, ¿cierto?, a leer este interesante artículo. Bueno, para poder entender, ¿cierto?, estas redes neuronales de aprendizaje extremo, voy a llevar, ¿cierto?, a un problema, digamos, que seguramente en algún momento se tuvimos en nuestra formación universitaria, que es el problema de estimación de parámetros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos una serie de, digamos, de datos, una serie de muestras, y uno podría decir, ¿cierto?, este modelo que está aquí, o estos datos, se comporta, ¿cierto?, como
como un modelo cuadrático, ¿no? ¿Cierto? Y el modelo cuadrático se puede escribir como i igual a 2x cuadrado más 1x más 0, ¿cierto? Esta es la fórmula, digamos, del modelo cuadrático. Y bueno, ¿cierto? Y nosotros tenemos en este caso n muestras que son el valor de la x y el valor de la y, ¿ya? N muestras. Bueno, si nosotros evaluamos cada una de estas muestras en el modelo, vamos a obtener n ecuaciones, ¿cierto? La primera ecuación evaluando la muestra 1 y la ecuación n para evaluando, ¿cierto?, la muestra n en el modelo. Bueno, todas estas ecuaciones que está acá, ¿cierto?, se pueden escribir en función, ¿cierto?, de un sistema lineal, un sistema de ecuaciones lineales, ¿cierto?, de que está acá, ¿cierto?, que la matriz del I, la matriz, ¿cierto?, de las evaluaciones de la X y la matriz, en este caso, de coeficientes, ¿no? A 2, a 1 y a 0. Bueno, entonces nosotros podemos escribir entonces que I igual a X por A. Si nosotros aplicamos, vamos a decir, la inversa, entonces podemos encontrar estos coeficientes, ¿cierto? Los desconocidos. Los desconocidos son el A2, el A1 y el A0. Y lo podemos encontrar, ¿cierto? Como A, la matriz, ¿cierto? Esto de desconocidos, va a ser igual a la inversa de la matriz, digo, la inversa entre comillas, por la salida, I, ¿ah? Por las coordenadas I. Bueno, esto que está acá, ¿cierto? Es una forma muy conocida, ¿cierto?, de resolver un sistema lineal, digamos. La cuestión es interesante, es que esta matriz X que está aquí, no es una matriz cuadrada. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos 100 muestras, entonces aquí vamos a tener una matriz que tiene 100 filas, pero tiene 3 columnas. Entonces, la problemática, entonces, para poder utilizar esta formulación matemática, es que debemos encontrar la inversa de una matriz que no es cuadrada, ¿ya? Y bueno, si nosotros nos recordamos, ¿cierto?, las inversas se calculan sobre matrices cuadradas. Bueno, para poder encontrar esta inversa, hacemos uso, ¿cierto?, de una herramienta matemática que se llama la pseudo inversa de Moore-Penrose, ¿ah? Y que está definida de esta manera, ¿no? Que esta inversa generalizada, también se llama inversa generalizada, porque puede obtener inversas, digamos, de matrices que no son cuadradas, ¿no? La inversa generalizada de Moore-Penrose, ¿cierto?, es x transpuesta por x, inversa multiplicado por x transpuesta. Entonces, aplicando, ¿cierto?, en el fondo, encontrando, ¿cierto?, la pseudo inversa de Moore-Penrose y multiplicando, ¿cierto?, por la matriz I, encontramos, ¿cierto?, los coeficientes que queremos, digamos, desconocidos. Bueno, lo interesante entonces es saber si esta solución es óptima o no. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos encontrar, ¿cierto?, una solución como la azul, ¿no? Coeficientes que nos originen, ¿cierto?, una parábola que fuera como la azul, ¿no es cierto?, que no está en realidad, ¿cierto?, tan cerca, digamos, de los puntos. Bueno, también podríamos podríamos encontrar, ¿cierto?, una solución, ¿cierto?, que es como la verdecita, ¿no?, que ya se está acercando un poco más. Y bueno, y la roja, ¿no?, ¿cierto?, la roja, que ya pasa por el medio, digamos, ¿cierto?, de todos los puntos, ¿cierto?, digamos, tiene de alguna manera, es una solución bastante óptima, en función de la distancia que tiene los puntos, digamos, digamos, del modelo encontrado respecto de los puntos, digamos, de las muestras. Bueno, el asunto es que se demuestra efectivamente que la inversa de Moore-Penrose es óptima en el sentido, digamos, del error cuadrático medio. En ese sentido es óptima, ¿no? Entonces estamos en una situación, ¿cierto?, muy ventajosa, porque esto que está aquí, ¿cierto?, es una solución analítica, ¿no? Es una solución analítica, y además esa solución analítica se demuestra, ¿cierto?, que es una solución óptima en el sentido, digamos, del error cuadrático medio. Bueno, dicho esto, digamos, habiendo introducido, ¿cierto?, ya la pseudoinversa propiamente tal, entonces vamos a ver un poco el algoritmo, digamos, de entrenamiento de esta red. Voy a plantear, ¿cierto?, simplemente el algoritmo de entrenamiento más básico por el tiempo que tenemos, ¿no? Por el tiempo que tenemos. El algoritmo, digamos, para entrenar redes neuronales de una sola capa oculta, ¿ya? De una sola capa, un perceptrón, en el fondo, de una sola capa oculta.
Bueno, acá nosotros, ¿cierto? Tenemos una red neuronal, ¿cierto? En este caso tiene dos neuronas de entrada, tiene 3 neuronas en la capa oculta y tiene una neurona en la capa de salida, ¿ya? Bueno, el proceso de entrenamiento normal consiste, ¿cierto?, en que nosotros tenemos que, a través de búsquedas o a través de un algoritmo de optimización como el descenso u otro algoritmo, nosotros podríamos encontrar, ¿cierto?, estos valores, tanto de los pesos, ¿cierto?, y de los biases, de estos valores que están aquí, digamos, ¿ya? Bueno, la verdad es que el algoritmo Deep Learning Machine no propone utilizar una idea como el descenso del gradiente, sino que propone un esquema bastante más disruptor, bastante distinto, digamos, en el fondo, y que, digamos, su originalidad, ¿cierto?, es interesante, porque en el fondo ha permitido resolver, ¿cierto?, bastantes problemas, digamos, sobre todo por el tiempo, en el fondo, escaso para producir el entrenamiento. Bueno, la verdad es que el entrenamiento de la red LM es bastante simple. Imagínense ustedes, digamos, que este paper que está acá, de la neurocomputing, ¿cierto? Tiene, digamos, más de 10 páginas, ¿cierto? Pero el algoritmo de entrenamiento solamente es la parte 3.3, digamos. Y esta parte que está aquí. ¿Ah? Esta parte que está aquí. Solamente, entonces, ahí vamos viendo, ¿cierto? Ya que el algoritmo es muy simple, digamos. Bueno, eh, el algoritmo consiste en lo siguiente. La primera etapa del algoritmo consiste en generar los pesos y los biases de manera randómica de la capa oculta. Esa es la primera etapa. Entonces nosotros, ¿cierto?, generamos números aleatorios y los ponemos acá, ¿cierto?, aquí en los pesos, digamos, de la red. La segunda etapa, ¿cierto?, dado que conocemos las entradas y conocemos, ¿cierto?, en el fondo, todas las expresiones de las neuronas de la capa oculta, porque conocemos sus pesos, podemos calcular esta matriz H. ¿Ya? Podemos calcular esa matriz H. Y debido a que tenemos la matriz H y tenemos además la salida, digamos, deseada de la red, podemos establecer un sistema lineal, que es el que está aquí, que H por B igual a T. Entonces, H por B es igual a T. Entonces, podemos calcular, ¿cierto?, los pesos de estos beta, que están en azul, a través de la pseudoinversa de Morphy-Ross. Entonces, finalmente, ¿cierto?, en este esquema, digamos, de entrenamiento de las redes neuronales de aprendizaje extremo, el entrenamiento se reduce finalmente a la resolución de un sistema de ecuaciones sobredeterminado. Es decir, un sistema lineal de ecuaciones que tiene más ecuaciones que incógnitas. Esa es la situación normal en la cual nosotros nos encontramos. Y podemos decir que el entrenamiento, el tiempo, ¿cierto?, se reduce a calcular, el tiempo de entrenamiento se reduce, ¿cierto?, a calcular la pseudoinversa. En este caso, el H transpuesta por H, esto de la matriz H, el H transpuesta por H, después la invertimos multiplicado por H transpuesta. Entonces, para hacer esta operación, existen algoritmos que son muy eficientes, ¿ya? Que son muy eficientes. Y además de esto, esta operación, ¿cierto?, es altamente paralelizable y debido a que son, ¿cierto?, ¿cierto?, a que son en el fondo operaciones matriciales, está muy adaptada, digamos, a lo que es el trabajo con GPUs, ¿ah? El trabajo, digamos, con aceleradores de tipo GPU. Entonces nosotros, combinando todo esto, ¿cierto?, vamos a poder encontrar, ¿cierto?, una aproximación al problema, digamos, de los grandes datos, ¿no? Al problema de los grandes datos. Bien, bueno, yo ya he hecho otros talleres como estos, ¿cierto? Para las personas que se interesen en realidad, ¿cierto?, en, 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 en la teoría, digamos, de la red neuronal de aprendizaje extremo, pueden ver, ¿cierto?, este, este taller que hice en una conferencia internacional, en la SRPRS 2021, que se hizo este año. Ahí está, en el video está en el YouTube, y ahí pueden ver en detalle, digamos, ¿cierto?, el tema, digamos, de la red neuronal de aprendizaje extremo. Ahí, y además de eso, ¿cierto?, ahora hay un curso que vamos a dictar en Colombia, ahora en noviembre, donde vamos a abordar, ¿cierto?, modelos matemáticos, aproximaciones para cómputo de la pseudoinversa, modelos multicapa, que son
muy interesantes, digamos, en el fondo para poder resolver problemas mucho más complejos, ¿no? Más no lineales, que requieran mayor linealidad, y aplicaciones prácticas. ¿Ah? Es eh, 17 encuentro internacional de matemáticas, ¿cierto? La Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Atlántico, en Colombia. Ahí vamos a hacer un curso bastante completo, digamos, en el fondo, pero, pero como es una jornada de matemática, en realidad vamos a ponerle mucho énfasis, ¿cierto? Más bien a los conceptos, ¿no? Y vamos a terminar, ¿cierto?, con una pequeña aplicación. Ahí se van a ver las fórmulas, digamos. Las fórmulas y vamos a poder explicar, vamos a explicar, digamos, en el fondo las intimidades, digamos, de estas redes. Así que los colegas, digamos, matemáticos, ¿cierto? Acá tienen mucho que decir, ¿verdad? Así que, bueno, quedan invitados, digamos, muy invitados a esto. Bueno, vamos a ver el tema, digamos, de la clasificación de las huellas digitales, como problema de Big Data. Entonces, imagínense ustedes, yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? Ustedes podrían ir pensando cómo sería la cosa en Argentina, ¿ya? Chile es un país pequeño, ¿cierto? Que tiene 18 millones de personas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos a decir, ¿cierto?, que tenemos 18 millones, digamos, de huellas digitales, digamos, que una base de datos, ¿cierto?, de 18 millones de huellas digitales en el modelo más simple, ¿no? Que si nosotros quisiéramos, digamos, ¿cierto?, hacer comparaciones con una huella, quizás podría ser poco robusto. Entonces, digamos, en general, para tener mayor robustez en los sistemas biométricos, digamos, la muestra representativa, ¿cierto?, que nos va a permitir hacer las comparaciones, quizás no debe ser una, sino que ser varias. Por lo tanto, eso nos va a implicar, por ejemplo, ¿cierto?, hacer muchas más comparaciones, dos o tres en general. Tres, por ejemplo, ¿cierto?, ya nos multiplicaría el número, digamos, de huellas y de datos que tendríamos que procesar. ¿Ya? Entonces, bueno, si nosotros consideramos una red que tiene 10.000 neuronas en la capa oculta, por ser exagerado, aunque estas redes como en el fondo tienen un problema que es su óptimo, tienen muchas neuronas en la capa oculta. ¿Ya? Esa es una cosa, digamos, que es distinta, digamos, a las redes neuronales, como el MLP, ¿no? Como el algoritmo de Backpropagation, que en realidad tiene pocas neuronas en la capa oculta. Acá tenemos muchas neuronas. Entonces yo, por poner un número simplemente, exagerado, pero en un sistema real no deja de ser, no está muy lejos de la realidad. ¿Ah? Podría parecer exagerado, en realidad, en general, en los problemas que nosotros resolvemos, ¿cierto? Con bases de datos pequeñas, digamos, ¿cierto? Y con bajo grado de no linealidad, ¿no? Bueno, el asunto es que si nosotros quisiéramos resolver este problema con 18 millones de datos y con 10.000 neuronas en la capa oculta, nos encontramos que la matriz H, a la cual hay que calcularle la pseudo-inversa, es de 720 gigabytes. Esa es la realidad, digamos. ¿Ah? Entonces, bueno, ese dato no es menor, digamos. ¿Ah? No es menor porque, por ejemplo, yo aquí puse un sistema tradicional, yo diría que esta cosa, digamos, hace 2 años atrás, digamos, un sistema, digamos, como el que nosotros tenemos, ¿cierto?, en nuestras casas, en nuestras computadoras, ¿cierto? Resulta que la memoria instalada que podría tener un sistema son 12 gigas, digamos. Son 12 gigas. Son 12 gigas. En realidad, ¿cómo vamos a meter 720 gigabytes dentro de 12 gigas? Eso es imposible, físicamente está fuera de la ley de Newton, digamos. ¿Ah? Y lo otro, ¿cierto?, es que no tenemos toda la memoria disponible para la matriz H, sino que en el fondo tenemos la memoria para parte del sistema operativo, ¿cierto?, para otro tipo, digamos, de cuestiones, ¿no? Entonces, el problema, ¿cierto?, en la práctica, de decir, bueno, vamos a entrenar un clasificador con 18 millones de muestras, o vamos a entrenar, ¿cierto?, o vamos a hacer una regresión con 18 millones de datos, ¿cierto?, particularmente de huella, digamos, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Es que la matriz H no cae en memoria. Primero, no cae en la memoria. Y tendríamos que tener muchas memorias en la práctica, ¿cierto?, para poder resolver el problema. Además de eso, si es que cupiese, tardaríamos días en calcular la pseudo-inversa. Y la cuestión, ¿cierto?, es que
los problemas reales de reconocimiento de patrones, sobre todo, digamos, en sistemas biométricos, ¿cierto? En donde se requiere cierta robustez, digamos, en los resultados. La verdad es que no tenemos que hacer solamente una sola, un solo entrenamiento. En realidad, ¿cierto? Tenemos que calcular muchas pseudo inversas, ¿cierto? Por ejemplo, para determinar el número de neuronas de la capa oculta, el número óptimo de neuronas en la capa oculta, ¿cierto? También, por ejemplo, al tener redes neuronales multicapa, que se utilizan, digamos, para realmente resolver problemas de visión de computador complejo, tenemos muchas capas, por lo tanto vamos a tener muchas inversas, ¿cierto? Y además de eso, ¿cierto? Lo que queremos, ¿cierto? Es tener una solución, probar en el fondo, ¿cierto? Que nuestra solución es objetiva. Es decir, que existe una independencia entre los datos de entrada y los resultados que estamos teniendo. Entonces, por lo tanto, tenemos esquemas de validación cruzada. Es decir, más todavía, ¿ah? Más todavía, digamos, ¿cierto? Entrenamiento. Es decir, más cálculos de pseudo inversas que son de 720 gigabytes, ¿ya? Por lo bajo. Entonces, en realidad esto significaría que nosotros vamos a necesitar meses para entrenar una red, digamos. Meses para entrenar una red. Bueno, esa no es la idea, ¿no? ¿Cierto? La idea, digamos, ¿cierto? Es ir mejorando este esquema, que es bien fatal, digamos, en el fondo, ¿ah? Pero bueno, ahí está la investigación. O sea, esta es la idea, ¿no? ¿Cierto? La idea, digamos, es proponernos un problema, ¿cierto? Que nos permita después abordar otro tipo de problemas. Bueno, entonces, este es el problema, en el fondo, ¿cierto? Del proyecto, digamos, actual, ¿ah? Realizar clasificación, ¿cierto? Con millones de datos, particularmente de huellas digitales. Bueno, para esto, ¿cierto? Es que está este proyecto que se llama Very Large Fingerprint Classification Based on a Fast and Distributed Stream Learning Machine Neural Network. Lo que nosotros estamos haciendo es que decimos, bueno, este problema, digamos, en el fondo de clasificación, lo vamos a abordar con redes neuronales de aprendizaje extremo, ¿ya? Porque ya intuimos, ¿cierto?, que tienen una gran ventaja, que es la velocidad, del algoritmo de entrenamiento. Por lo tanto, ¿cierto?, se puede adaptar al problema, digamos, de trabajo con grandes volúmenes de datos. Bien. Hemos considerado, ¿cierto?, en este proyecto, en realidad, varias posibilidades, ¿ya? Primero, por ejemplo, ¿cierto?, el cómputo de la pseudoinversa en una o más GPUs, ¿ya? O sea, eso es teniendo solamente un nodo en una o más GPUs, porque en realidad la fórmula en la práctica, ¿cierto?, que tenemos que desarrollar para calcular la pseudoinversa, uno la puede no solamente usar en una sola GPU, sino que la podríamos calcular, ¿cierto?, en varias GPUs, ¿ya? Para aumentar la velocidad de procesamiento. Además, el cómputo de la pseudoinversa en multicore. También podríamos, ¿cierto?, ocupar, digamos, ¿cierto?, el multicore, es decir, varios hilos, digamos, para poder aumentar la velocidad de procesamiento. Entonces, después llegar, ¿cierto?, ya a un modelo de un solo nodo, que es un modelo híbrido, ¿cierto?, en el cual usamos, ¿cierto?, multicore y múltiple GPU. Bueno, y la otra cosa interesante, ¿cierto?, como son tantos datos, entonces sí podríamos ir a un modelo distribuido, ¿ya? Podríamos ir a un modelo distribuido, es decir, en vez de pensar, ¿cierto?, en resolver todo esto en una sola computadora, es decir, con la memoria, digamos, de una computadora, utilizar varias, ¿ya? Utilizar varias. Entonces acá ya estamos en presencia, ¿cierto?, de modelos que son distribuidos, ¿no? Entonces tenemos un cómputo multinodo y el esquema más complejo, ¿cierto?, que lo estamos trabajando, ¿cierto? Yo se los voy a comentar a niveles, digamos, de tesis doctorales, o sistemas multinodo, multicore, multi-GPU. Es decir, de manera, digamos, de poder realmente enfrentar y pasar los 18 millones, ¿cierto? Y que podamos, digamos, enfrentar problemas de decenas, ¿cierto?, de millones. Sobrepasar mucho más, digamos, ¿cierto?, el tema de los pocos millones, ¿cierto? Y tener posibilidades, ¿cierto?, de hacer regresión y clasificación, ¿cierto?, con datos con decenas de millones. Entonces, poder abordar problemas, digamos, de índole, digamos, global, ¿no? ¿Cierto? Hacer modelos, digamos, de índole global. Bueno, ya nosotros tenemos resultados científicos, ¿cierto? Bueno, hemos ido, la verdad es que ha sido muy prolífico este proyecto. Es un proyecto que lleva poco tiempo, entonces
estamos consolidando una serie, digamos, de trabajos muy interesantes. Pero yo les voy a mostrar algunos resultados, digamos, ¿cierto? Algunos resultados, ¿cierto? Que ya tenemos publicados, digamos. Y que lo que hicimos es simplemente es, con las bases de datos actuales, con las bases de datos que no son de millones de datos, utilizar, ¿cierto? Redes neuronales estándares y también redes neuronales con pesos, digamos, ¿cierto? Justamente para abordar el problema, ¿cierto? De datos desbalanceados. Entonces, utilizamos, ¿cierto? Una base de datos de 10.000 fingerprints, ¿cierto? Una en alta calidad, una en calidad media o calidad de efecto y otra en calidad baja, ¿se fijan? Entonces ya tenemos 30.000 huellas digitales. Estas huellas digitales no hay problema, digamos, de éticos porque son huellas sintéticas, ¿no? Y se utilizan, se desarrollan o se crean, digamos, en el fondo con un software que es la referencia para la producción de huellas digitales que se llama SFI. ¿Ya? Es la referencia, digamos, en este problema. ¿Ya? Todos los papers que utilizan huellas huellas que no son naturales, digamos, ¿cierto? Utilizan este software. Lamentablemente no es gratuito. Bueno, en este paper, entonces nosotros presentamos se lo presento, digamos, esquemáticamente, procesamos estas tres bases de datos y calculamos tres descriptores que son característicos: el descriptor de Capelli, el descriptor de Hom y el descriptor de Luison. Son descriptores que son usuales, ¿ya? Nosotros no hacemos ninguna intervención fundamentalmente, excepto en los descriptores, simplemente los calculamos, digamos, ¿ah? O sea, tenemos una base de datos de 18 millones de huellas y calculamos, ¿cierto? Bueno, nosotros, digamos, en este paper son, digamos, 30.000 descriptores, 30.000 para Capelli, 30.000 para Hom, 30.000 para Liu, y utilizamos varias redes neuronales de LM, ¿cierto? La primera, el modelo original, y otros modelos, digamos, que tienen peso, ¿cierto? Que están regularizados, redes regularizadas, ¿cierto? Justamente para abordar el problema de datos desbalanceados. Tenemos un esquema de evaluación de Five-Fold Cross-Validation y tenemos, digamos, funciones de performance que son normales en este problema: el GMIN, la accuracy y la tasa de penetración. Ya esto están en este artículo que está acá. Este artículo, ¿cierto?, está disponible, digamos, gratuitamente, o sea, open access, así que lo pueden ustedes ver, digamos, si que se interesa. Bien, a nivel de resultado, ¿cierto? Solamente me focalizo en el descriptor de Hom, que es el que obtuvo mejores resultados, ¿cierto? Si ustedes se fijan, vamos a la accuracy. Estos son los modelos de red. Estos son los modelos de red LM, WLM1, WLM2 y WLM. Estos modelos son redes neuronales ponderadas, justamente para tratar el caso, digamos, de base de datos desbalanceadas. Entonces, la verdad es que encontramos, ¿cierto?, que los valores en una base de datos de muy buena calidad, la accuracy es del 95%, 95, 94, 86%. O sea, digamos, tenemos una accuracy que es bastante competitiva, ¿ah? Obviamente, ¿cierto?, disminuyendo a medida que que la calidad de la imagen de la huella digital disminuye. ¿Ah? 95%. Todas están en ese orden, ¿no? 95, 94, 95, 95%. Todas se logran en ese orden. Y también hicimos una comparación con el estado del arte, digamos, con el estado del arte, que son redes neuronales, ¿cierto?, convolucionales, digamos, ¿ya? Entonces hicimos una comparación con este artículo que está aquí, que se llama On the Use of the Convolutional Neural Network for Robust Classification of Multiple Fingerprint Captures. Y en ese momento, cuando se desarrolló este proyecto, era el estado del arte en ese momento, el año 2018. Era el último artículo, digamos, que traía mejores resultados, digamos, utilizando redes neuronales convolucionales. Entonces, digamos, lo que sucede, ¿cierto?, es que este paper, digamos, tiene dos tipos de redes neuronales: una que se llama CAFENet CNN,
y otra que fue entrenada o que fue desarrollada por el autor, por Peralta, justamente para el problema, ¿no? ¿Ah? Entonces, fíjense, solamente digamos en el accuracy. Nosotros, ¿cierto? Tenemos 94%, ¿cierto? En nuestro mejor resultado. El Cafenet tiene 99% la red de Peralta, ¿cierto? Tiene 99%. Bueno, entonces nosotros decimos, sí, perfecto, chuta, tenemos 5 puntos, digamos, de diferencia respecto del estado del arte, ¿ya? En desfavor, digamos decir, ¿cierto? Bueno, el tema es que cómo se realizaron estos experimentos. El tema es que esta comparación que está aquí no está mostrando el tema del tiempo, ¿ya? Solamente muestra, digamos, el resultado final de la performance. Entonces, si nosotros somos un poco más detallados, digamos, al ver, ¿cierto? La comparación de tiempo, nosotros nos tardamos utilizando, ¿cierto? El descriptor de Home, 880 segundos en 10.000 huellas. La red Cafenet se demoró 2.306 segundos y la red CNN, la propuesta, digamos, por Peralta, se demoró 960 segundos. Chuta, 10 son pocos segundos en realidad, no es tanta la diferencia, ¿cierto? No es tanta la diferencia, sobre todo, digamos, de que el estado del arte llega, digamos, a valores que son extraordinarios, ¿cierto? El 99%. Típicos valores de artículos, ¿no? 99, 98%, ¿cierto? Bueno, el tema está, ¿cierto?, de que el artículo de Peralta, ¿cierto?, fue realizado, ¿cierto?, con una GPU NVIDIA GeForce GTX Titan, y además fueron código hecho en C++. Y nosotros trabajamos en una computadora sin GPU, y además trabajamos, ¿cierto?, en una computadora, en un lenguaje de alto nivel que se llama MATLAB. Entonces, si nosotros lleváramos esto que está aquí a las características, digamos, del trabajo de Peralta, estos 880 segundos se convertirían, ¿cierto? Se convertirían en 10, 20, 30 segundos, ¿no? Quizás menos. Entonces, claramente, el uso, digamos, de la red neuronal de aprendizaje extremo, en su versión más simple, ya estamos logrando, ¿cierto?, resultados acercándonos, digamos, ¿cierto?, sobre el 90% al, a la performance, ¿cierto? Nos estamos acercando mucho al estado del arte, pero en un tiempo mucho más reducido, lo que nos permite, ¿cierto?, mostrar efectivamente, ¿cierto?, que estas redes están bien adaptadas, ¿cierto?, al problema de los grandes datos, ¿ya? No sé si cuánto tiempo me queda, yo creo que ya estaríamos Sí, ya, finalizando, digamos, justo, sí, ¿cierto? Mostré sí. digamos, los resultados que estamos teniendo. Eh, quisiera, eh, quisiera decir solamente 2 cosas. En este momento nosotros tenemos una investigación en curso que ya fue realizada, que está a punto, digamos, de publicarse. Lamentablemente no puedo mostrar los resultados porque no están publicados. O sea, simplemente son tesis, digamos, de magíster, digamos, en este momento. Y bueno, nosotros ya, digamos, ¿cierto? Trabajamos en un modelo que nos permite justamente eh, clasificar 18 millones. Es decir, entrenar con 18 millones, pero no utilizamos el algoritmo normal, sino que utilizamos el algoritmo, ¿cierto? El algoritmo de aprendizaje extremo secuencial online, con el objetivo, ¿cierto?, de ir no tomando toda la información, sino que ir tomando la información de a pedazos. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, con este algoritmo vamos llenando la memoria, ¿cierto?, de a poco. ¿Ah? Se utilizan bloques digamos, de datos, se entrena parcialmente y con el próximo bloque de datos, ¿cierto?, vamos a actualizar. Bueno, esto ya lo hicimos, ¿cierto? Y pudimos efectivamente, ¿cierto?, entrenar 18 millones de huellas en cuestión, digamos, de 5 o 6 horas. Entonces tenemos un resultado en este momento que está en ¿cómo se llama? En vías de publicación. No lo puedo presentar aquí, digamos, ¿ah? Y además que el tiempo, digamos, es bastante escaso.
lo hubiese podido hacer. Pero, bueno, esperará para otro momento, ¿no? Cuando ya estén los artículos cuando ya estén publicados. Bueno, eso sería mi presentación. Le agradezco mucho, digamos, la invitación al colega Ceruti por haberme dado, digamos, la oportunidad de, ¿cierto?, de expresar estas ideas, ¿cierto? Y, ¿por qué no? Estamos deseosos, ¿cierto?, de que esta charla, ¿cierto?, sea el primer paso, digamos, a posibles colaboraciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por tu presentación. Muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero mientras tanto a mí se me ocurre, no soy experta en el tema, pero sí me quedé con las primeras filminas de las huellas dactilares. Y esas huellas dactilares de esa clasificación, ¿son naturales o son de las máquinas como dijo que era del software ese que mencionó Claro, sí, finalizando? muy buena pregunta. Lo que pasa es que para poder, si usted te refieres al proyecto, digamos, para poder recopilar 18 millones de huellas digitales, ¿cierto? No es menor, digamos, ¿cierto? No. Digamos, nosotros tendríamos que decirle al gobierno de Chile, pásenos la base de datos de huellas, digamos, de todos los chilenos, y la verdad es que hay problemas, claramente, ¿cierto? Digamos, de privacidad de los datos. Entonces, digamos, las huellas dactilares, las 18 millones de huellas dactilares que nosotros generamos, que tenemos esa base de datos, son huellas dactilares sintéticas. ¿Ah? Porque en realidad es la única manera, ¿cierto?, de poder enfrentar este problema. Porque, digamos, primero que no hay acceso, digamos, ¿cierto? Es imposible, es muy difícil tener acceso, digamos, a ese tipo, digamos, a esa tremenda cantidad de huellas, y más encima, ¿cierto?, que habría problemas importantes, digamos, ¿cierto?, de privacidad de las personas. ¿Ah? Entonces, pero eso es natural, porque eso es natural. Generalmente este software ya es un software muy maduro, es de una universidad italiana, de un grupo italiano, en el fondo, que es un estándar. Se convirtió simplemente en el estándar, y todos los artículos, digamos, digamos, que trabajan con huellas sintéticas, trabajan con este software. O si no, utilizan bases de datos pequeñas. ¿Ah? Nosotros tenemos el software, luego podemos generar todas las huellas que queramos. Si no, hay algunas bases de datos pequeñas que son públicas. Bien, bien, muy claro. Acá preguntan, ¿utilizan otro lenguaje aparte de MATLAB? Sí, la verdad, bueno, hay una cuestión interesante. Sí, utilizamos Python. La verdad es que también utilizamos Python. Ahora, todos los desarrollos que estamos haciendo son en Python. Pero algo curioso, nosotros hemos hecho comparaciones. eh, Hemos hecho comparaciones de velocidad. ¿Ah? Y la verdad es que, como son operaciones en la práctica, ¿cierto?, matemáticas, eh, las rutinas de MATLAB digamos, no trabajan directamente con el MATLAB, sino que existen rutinas intermedias que están muy bien programadas. Entonces, cuando uno hace operaciones matemáticas, como estas, ¿cierto? La verdad es que el tiempo no es tan diferente. ¿Ah? Si es que uno sabe utilizar bien, digamos, la rutina, digamos. Si es que trabaja bien. No sé, uno podría también trabajar con GPU en MATLAB. Sí se puede, es muy fácil, es muy simple, ¿no? Nosotros probamos la idea en MATLAB. Y después de eso sí, para las investigaciones también usamos Python. Y, por ejemplo, esta tesis que está acá, que yo le digo que procesamos 18 millones, se hace en C y en CUDA, ¿ya? Para trabajar directamente con la GPU. Esos son los lenguajes que usamos: MATLAB, Python y C, digamos, y CUDA. Digamos. Y aquí consultan si han probado con algoritmos como YOLO. Sí. También. Esos algoritmos eh, son nuestra competencia, vamos a decir. Esos algoritmos, digamos, que se basan en redes neuronales convolucionales, son nuestra competencia. Es decir, lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto?, es eh, todos esos algoritmos basados en el fondo en redes neuronales son nuestra competencia, en el sentido, digamos, de que nosotros queremos mostrar o queremos desarrollar un modelo en una red profunda en base a RDL que permita obtener los excelentes resultados que tienen las redes neuronales convolucionales
pero a mucho menos tiempo. ¿Ah? Digamos, recordemos, ¿cierto?, que ¿cómo se llama? Que las redes neuronales convolucionales tienen muy buenos resultados. O sea, eso es indiscutible, ¿no? Pero el costo de eso es el tiempo. Y no solamente tiempo, sino que en general para trabajar con redes neuronales convolucionales se requieren máquinas bien dotadas, es decir, máquinas multicore, máquinas que tengan GPU, que tengan ojalá varias GPUs, ¿cierto? Entonces se requiere recurso, se requiere recurso. Entonces, nuestra investigación, ¿cierto? Es una investigación paralela, digamos, a ese tipo de modelos, ¿no? Que nosotros queremos obtener resultados que sean similares, quizás podríamos obtener unos puntos menos, digamos, ¿cierto?, en performance, pero a tiempos sustancialmente menores, digamos. Bien. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Total, tenemos tu mail acá, Marco Mora. Si después los asistentes quieren darte una pregunta, te la Sí, por consultarán por supuesto. privado, ¿eh? Yo encantado, digamos, de responder todas las preguntas que ustedes quieran. ¿Mm? Bueno, Y bueno, muchísimas gracias, Marco, por tu no, presentación. Excelente presentación. gracias a ustedes por invitar. Bueno, El muchas gracias a agradecido soy ustedes. yo. No, gracias a nosotros. Gracias. Bueno, a continuación vamos, vamos con la siguiente presentación. Aguardamos unos minutos de conexión del próximo expositor y comenzamos. Ponemos un videíto mientras aguardamos al siguiente expositor. Ya tengo que dejar de compartir, ¿cierto? ¿Ya o no? Ya me descompartieron. Sí, vemos la pantalla todavía. Ahí está. Ya. Stop chat. Ya, perfecto. Ahí está, Ahí sí. ahora sí. Gracias a Muchas usted. gracias. Hasta Gracias. luego.